taller de Reforma Política Manuel Lorenzo de Vidaurre. Les saludo y extiendo el agradecimiento de parte de nuestro espacio académico, el TAREP, que es un espacio creado de estudiantes y para estudiantes con la finalidad de investigar sobre el sistema político nacional. Para nosotros es un honor contar con su apoyo en calidad de ponente para nuestro desarrollo, para el desarrollo de nuestra segunda sesión académica 2024. Sean todos bienvenidos a esta segunda sesión académica titulada Configuración mutua entre las élites políticas e instituciones. En la ponencia se analizará la relación recíproca entre las acciones sociales y las estructuras políticas, con un énfasis particular en el estudio de cómo las instituciones políticas influyen en el comportamiento tanto de los ciudadanos como de las élites. El enfoque en las instituciones políticas implicaría una exploración en profundidad de cómo las estructuras de gobierno dan forma a las acciones de los actores políticos, impactando en los resultados políticos y los procesos políticos. En ese sentido, en esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Paula Muñoz, socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, doctora y magíster en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin. En la Universidad del Pacífico es jefa del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas e investigadora del Centro de Investigación de la misma Casa de Estudios. Politóloga especializada en política subnacional y descentralización, campañas y movilización electoral, también en clientelismo, estrategias distributivas e intermediación política y corrupción. Antes de empezar, hay que recordar las normas de participación. Las preguntas serán al final y se les dará el pase del micrófono para que puedan contestar y se pueda escuchar por la transmisión en vivo. Los participantes durante la ponencia deberán mantener el silencio para llevar un orden. A fin de iniciar la ponencia, cedo la palabra a la doctora Muñoz. Vamos a poner los lentes para poder leer ahí. Gracias. Muchas gracias, chicos y chicas, por su invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Es la primera vez que estoy aquí con ustedes en el taller y en la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Hace tiempo yo he estado más en social, más vinculada en todo caso a sociologías sociales, pero no a ciencia política. Y bueno, coordinamos un poquito con Danitza, que fue la que hizo la coordinación de la invitación, pero creo que no está acá físicamente presente, ¿no? Bueno, la saludo. Y quedamos en que lo más provechoso para todos sería que presente la investigación que ya tengo, que ya desde hace un buen tiempo en realidad, donde investigué el tema de clientelismo electoral para el caso peruano, pero desde una perspectiva comparada, porque ella me decía que creía que podía ser más útil, porque hay varios chicos y chicas que están haciendo como investigaciones, sus tesis o algo con temas más o menos vinculados, ¿no? Preguntas similares, y que podía ser provechoso discutirlo con ustedes. Entonces, un poco lo que voy a hacer es como presentarles el argumento central de un libro que yo escribí a partir de esa investigación, que ya el campo y la investigación ya tienen, en verdad, un buen tiempo, ¿no? Entonces, en realidad meritaría como un poco actualizar un poco más en la época ya mucho más claramente digital, cómo están dándose esos fenómenos en las elecciones, ¿no? Sobre todo a política local, subnacional y en campañas, ¿no? Ahora que las redes sociales tienen como un peso más grande que lo que tenían hace más de 10 años, ¿no? Entonces, pero entonces acá la aproximación fue partir preguntándose por lo que es el clientelismo electoral y cómo funciona. Y en realidad ahí lo que yo hice fue como una discusión con las teorías de política comparada que en ese momento estaban como vigentes, y que en general en sus diferentes vertientes, de las más racionalistas hasta las más cerca digamos, a perspectivas más de economía moral o de sociología, antropología, todas coincidían en que para que pudiera haber clientelismo electoral, lo que en la literatura se suele llamar compra de votos, se requería tener como máquinas políticas a nivel local estables, ¿no? O sea, tener la red organizada, una red clientelista que es estable, que es duradera, ¿no?
En la mayoría de casos, además, se asumía en la literatura que estos eran máquinas partidarias, ¿no? Porque eran como partidos que sostienen el clientelismo, ¿no? Y estas teorías, en realidad la mayoría se habían creado mirando, analizando las experiencias de países de la región latinoamericana que tenían partidos o maquinarias clientelistas más organizadas, ¿no? Entonces, especialmente el caso de Argentina, con las redes peronistas, y el caso mexicano eran como casos que eran los más estudiados y que servían como para inspirar y poner a prueba muchas discusiones. Y en realidad habían algunas excepciones, ¿no? Pero en general sea la organización, o sea, la organización clientelista como una red que está allí, que es una red compuesta, no sé si tenemos plumones acá, pero sí, lo que no tenemos es espacio, pues si no les borro la pantalla, pero la idea es que tengas unas redes organizadas por lo que se llaman brokers, y después tienes clientes que están en la base, y acá están los jefes, ¿no? Como los jefes políticos y brokers diferentes, ¿no? O intermediarios, vamos a decirlo así, con sus diferentes redes. Era como la imagen de que esto es lo que sostiene el clientelismo y que hacía posible la idea de tener clientelismo electoral, ¿no? Sea porque se esperaba que esta red, que ya está en el campo, vamos a decirlo así, en los barrios, a nivel local, algunos, como les decía, las perspectivas más racionalistas de elección racional decían, bueno, en verdad estas máquinas son las que van a servir para monitorear a los clientes y sancionarlos o amenazarlos en caso de incumplimiento, ¿no? Si hay alguien que les ofrece un bien, un servicio, algo por votar por un partido y ellos lo toman y no votan por este partido, esta es la red que nos va a servir, sea seguirlos, monitorearlos, conocer sus preferencias o tener información que nos permita saber mejor a quién darle y a quién no. Y por otro lado en algunos otros casos es la red, digamos, en perspectivas más, que siguen más teorías antropológicas clásicas, es la red que te va a permitir, por ejemplo, tener relaciones de reciprocidad, ¿no? Donde los clientes van a sentir como la obligación moral de devolver los favores, porque entonces es como parte de la economía moral del intercambio clientelista, o incluso posiciones más de la sociología, más que hacían a Bourdieu como Aullero, ¿no? Que era como un poco más es como el hábitus políticos que se crea de la gente que en verdad dependen día a día su relación con los políticos, porque los políticos solucionan sus problemas y no es que sea una obligación moral, pero en verdad es como una relación más de dependencia y que está basado en esa relación de largo plazo, y justamente porque estás ahí siempre, ¿no? Pero en general todos decían o asumían que para que hubiera y funcionara la compra de votos durante las elecciones, tenías que tener ahí la máquina o la organización política partidaria, ¿no? ¿Y cuál era el problema? Digamos, eso es lo que yo constataba, es que de verdad, en la práctica, cuando uno veía las encuestas, los indicadores de encuestas que se usaban para medir en la práctica esta incidencia del clientelismo en América Latina, normalmente se preguntaba en encuestas si la gente había recibido, si el último año, por ejemplo, le habían ofrecido un regalo, un bien, algo le habían regalado a cambio de su voto, ¿no? Y simplemente se asumía que esas otras cosas estaban en contexto, pero en realidad cuando uno veía esta pregunta, habían casos como, incluyendo Perú, pero también Guatemala, Bolivia, ¿no? En los cuales estaban por encima del promedio regional de entonces, de este indicador de compra de votos, pero que sin embargo no tenían mayoritariamente las condiciones que las teorías asumían, ¿no? Y entonces aquí veíamos como, por ejemplo, el caso de Perú, no sé si ustedes lo ven, si ven está justamente en el promedio, está en el medio, ¿no? Y a pesar de, como ustedes deben saber, Perú es llamativo en la región porque justamente ya desde hace varios años se pensaba como un caso de una democracia con partidos débiles o muy organizados, muy desorganizados, disculpen, no muy organizados, ¿no? Entonces era como pero sin embargo se repartían un montón de cosas en campaña, ¿no? Regalos, lo que en Perú llamamos dádivas, ¿no? Era como muy común darse en las campañas electorales, sobre todo a nivel subnacional, ¿no? Entonces,
yo planteaba la pregunta de por qué se da esa persistencia aparentemente contraintuitiva del clientelismo electoral sin partidos organizados ni máquinas clientelistas muy estables, muy organizadas en Perú. Entonces era como la pregunta que traté de abordar. Y bueno, decía esto que ustedes ya les mencionaba, bueno, Perú ha sido caracterizado con una democracia sin partidos, pero con un nivel de clientelismo igual o similar a la media regional, ¿no? Tenía, ¿y qué hice, no? O sea, digamos, en realidad fui al campo, ¿ya? Que ese es un poco el punto, ¿no? Y empecé viendo a ver qué iba a encontrar y viendo un poco cómo desde la práctica, digamos, iba a tratar de ver qué había pasado. Y en principio estaba tratando de ver si de repente alguna explicación u otra de las que existían podían dar, ¿no? O sea, una respuesta, e incluso estuve buscando, porque por un buen tiempo cuando hacía campo, dije, de repente es que no sabemos, ¿no? No, o sea, como que es un problema de falta de información porque no hemos investigado lo suficiente y de repente sí hay máquinas, de repente no partidarias, pero que sí son locales, ¿no? Y hay redes estables, personas que hacen esta labor y simplemente no lo estamos midiendo, no lo estamos considerando. Pero entonces hice una investigación al principio, sobre todo más cualitativa. Seleccioné 2 casos dentro de Perú, 2 casos subnacionales que fueron Cusco y Piura, y me fui directamente a observar la campaña regional municipal del 2010 para ver como en campo qué cosa había. Entonces seguí las campañas, seguí algunas campañas en particular de diversos movimientos, partidos, ¿no? Y hice un número grande en varios años, desde los años de entrevistas semiestructuradas a diferentes actores de las regiones, pero también de Lima, políticos, expertos, o sea, de diferentes tipos para ver también un poco como qué había o qué no había, ¿no? Y lo que pude hacer después de esta primera parte cualitativa son algunas encuestas, o sea, no hacer la encuesta, pero en verdad meter algunas preguntas en algunas encuestas nacionales que se hicieron en la época y organizar unos grupos focales ya después para como tratar de profundizar en la lógica de lo que pasaba y un experimento de encuesta, una encuesta que se hizo después también, que no me acuerdo, de 2012 fue esa creo, para tratar de como buscar más evidencia a la teoría. Entonces, un poco para resumir, lo que hice fue, digamos, en términos metodológicos, si quieren, es ir al campo y a través de una observación más cualitativa de lo que pasaba en realidad, tratar de encontrar como una explicación que escuchara la perspectiva de los actores reales. Y a partir de ahí saqué la teoría que luego les voy a exponer, pero no me quedé ahí, sino que después, como que es una cosa que se insiste muchas veces en ciencia política más que en otras ciencias sociales como la sociología o antropología de repente, es que cuando uno tiene una teoría, o sea, está bien generar una teoría inductivamente, si quieren, de los casos, pero para que como mostrar su validez es importante como volver a evaluar, testearla en nuevos datos, ¿no? O sea, para no quedarse en como mi teoría es lo que observo y simplemente como describo y esa es mi teoría, ¿no? Entonces, por eso busqué lo de las encuestas y como buscar más evidencia de que realmente lo que yo decía era lo que había, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál fue la respuesta o por dónde fue el lado, ¿no? Entonces fue primero documentar en la práctica y convencer a los extranjeros, sobre todo, que en verdad en Perú no había mucho organizado, ¿no? Porque todo el mundo como que nadie creía, ¿no? Bueno, pero tiene que haber, o sea, tienen que haber máquinas, o sea, es como no es posible y en realidad el punto a nivel conceptual que trabajé es un poco, no es que no haya clientelismo o no es que no haya intercambios clientelistas, y hay, por ejemplo, lo que nosotros llamamos operadores políticos, ¿no? Que son los brokers, pero lo que no hay son máquinas institucionalizadas, es decir, organizaciones clientelistas que duran a través del tiempo, ¿no? Que las hay en algunos casos, pero en verdad es más la excepción que la regla, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los operadores políticos que hay son en realidad agentes libres, ¿no? Que trabajan para sí mismos en realidad. Entonces, en la medida que trabajan para sí mismos, no hay lealtades partidarias, pueden terminar trabajando para muchos candidatos, no solo a través de diferentes elecciones, sino incluso dentro de una misma campaña, ¿no? Entonces, y hay como una simetría de información porque finalmente, como los políticos no tienen bases, estos operadores locales que están en los barrios, en los caseríos y todo, son los que tienen la información y saben, los políticos que quieren ser patrones no tienen en verdad cómo saber si lo que les dicen es cierto o no.
entonces es muy fácil como engañarlos, ¿no? Y además, el otro punto que hacía, basada también en la literatura de Perú, ¿no? De lo que se había producido acá, sobre todo antes, ¿no? Porque en ese momento no habían tantos estudios de política local por antropólogos, sobre todo, es que en verdad muchas veces los dirigentes, que son los brokers, los llamados brokers operadores, muchas veces pueden ser sí intermediarios o en peruano, en jerga peruana, gestores, ¿no es cierto?, de obras, de otras cosas, pero no son en sí mismos patrones de una red clientelista porque no tienen un recurso fijo que puedan distribuir de forma permanente, como sí lo tienen los brokers operadores políticos argentinos, los punteros argentinos o los operadores en México, en Colombia, en otros sitios, ¿no? Donde en verdad tienes una base de poder estable que es la que te permite armar tu clientela, ¿no? Entonces ponía algunos ejemplos, no sé, simplemente ya darles un ejemplo, ¿no? Y estos son de los grupos focales que ya hice al final, y eran grupos focales, estos eran con electores, ¿no? Con electores en este caso es de Piura, un asentamiento humano que se llama El Indio en Piura, en Castilla, en el distrito de Castilla. Entonces, y yo les preguntaba ahí mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes creen que la gente que recibe un regalo de un candidato debería sentirse obligado a votar por él o ella como si fuera a devolverle el favor? Que es lo que une las teorías, que es la de, ¿no?, la de reciprocidad, como la norma de reciprocidad dice, es que ellos me decían que no piensan, ¿no? Y un poco la imagen que siempre salía como responden es que no, en realidad yo recibo y voto por quien quiera, ¿no? Porque nadie me ve, o sea, yo puedo recibir, ¿no?, regalos de muchos candidatos y en verdad voto por quien quiera. Y nadie se entera de por quién vas a votar, porque ese también es un supuesto de las otras teorías más basadas en la elección racional, que dicen que en verdad la red clientelista que existe en el lugar te sirve porque el puntero sabe, ¿no?, en Argentina, a quién darle y a quién no, porque sabe cómo inferir por quién vota la gente, ¿no? Entonces era como otro supuesto importante, ¿no? Nadie se entera por quién vas a votar, no, nadie, todos respondían, ¿no? De hecho, otro añadía después de un rato, ¿no? Yo puedo decir que voy a votar por ti, pero al final es solo yo sé por quién voy a votar. Entonces, otro punto importante de la investigación fue como mostrar, tanto a nivel de la encuesta como de los grupos focales, que de verdad los políticos peruanos no tenían cómo saber cómo la gente votaba. Que el voto, en verdad, en Perú era secreto y no se podía inferir fácilmente. Entonces, y dicho eso de paso, de repente, esto puede ser interesante y podríamos discutirlo como un poco después. Esto era en una época en que los celulares todavía no estaban, los celulares con cámara y no estaban tan popularizados como hoy, ¿no? Pero incluso ahí habría que ver, o sea, podríamos seguir discutiendo la vigencia de algunos de estos hallazgos, ¿no? Porque un poco la idea era finalmente para qué repartían, ¿no? O sea, porque un poco la pregunta que quedaba era por qué los candidatos peruanos repartan regalos en campañas si de verdad no saben cómo va a toda la gente. Y un poco el punto, ¿no? También ponerlo en perspectiva comparada. No son 2 o 3 candidatos, ¿no? Solamente suelen ser por lo menos 4 o 5 hasta más, ¿no? Ustedes han visto las elecciones, a veces más de 15, ¿no? Entonces es como, de verdad, ¿por qué vas a gastar e invertir en algo que ni siquiera sabes si vas a poder controlar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las teorías que existían, era algo que parecía como absurdo, medio irracional, ¿no? Entonces, y esto ya es más como producto, como les digo, de la investigación de campo, era, bueno, primero un tema conceptual, ¿no? Los políticos lo que compran no son votos, tampoco que sean tan tontos, ¿no? De verdad lo que hay en Perú es una forma de clientelismo electoral diferente, también es clientelismo electoral, pero es diferente, porque en verdad lo que están comprando no son votos, sino compran participación en eventos de campaña, ¿no? Y le ponía el nombre de clientelismo de campaña. Es como, ¿y por qué lo hacen? O sea, y yo puedo ir a un mitin de uno, ir al mitin del otro, y para poder ir a diferentes mítines recibo de diferentes candidatos, porque en verdad lo que importa es que vaya a esos eventos de campaña, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Entonces, hay una primera idea, un primer mecanismo que desarrollo como teoría en la tesis, que es primero, bueno, en el libro. Primero, porque los políticos peruanos, justamente por las dinámicas competitivas que hay, en no tener partidos estables, la gente no tiene información, la gente ni los votantes, ni los donantes de campaña tienen información sobre, de verdad, cuál va a ser el resultado de las elecciones. Precisamente porque son elecciones muy competitivas, muy peleadas, muy reñidas,
no hay información confiable, como en otros casos, por ejemplo, la información como identificación partidaria o voto partidario. Cuando existen partidos te da como una idea de quién va a ganar, ¿no es cierto? Porque hay pocos partidos y tú sabes que las probabilidades de ganar que tiene tal otro partido, lo que se llama la heurística partidaria, o sea, la información que te da justamente la etiqueta partidaria no la tienes acá disponible, ¿no? Entonces, precisamente por eso, lo que los políticos que no tienen redes locales usan esta estrategia primero para atraer votantes mayoritariamente, en su caso, más necesitados, o con algún interés, digamos, de después negociar algo a cambio con los políticos, puedan asistir a sus actividades de campaña, ¿no? Incluso en algunos casos es para que los dejaran entrar, ¿no? O sea, no hay que idealizar tampoco como digamos, es parte del punto, ni estigmatizar ni idealizar tampoco a los votantes en barrios más pobres o comunidades rurales, porque en muchos casos era como si quieres hacer campaña tienes que traer algo, ¿no? O sea, casi en algunos casos a veces hasta se entendía como un precio de admisión, como una entrada. No, si quieres venir a hacer campaña tienes que traer algo. Entonces era como porque el contexto lo pide, ¿no? Entonces, ¿y por qué? En el fondo es para poder hacer su campaña, ¿no? Para que los dejen hacer campaña, pero también para que cuando hacen sus actividades de campaña puedan comunicar, tener la información visual que sirva para comunicar a otros electores y a los donantes de campaña, etcétera, que sus candidatos que su candidatura es viable electoralmente, es decir, que tiene posibilidades de ganar, justamente porque hay una competencia muy alta. Entonces, justamente en estos contextos de baja identificación partidaria, en la cual y ustedes deben haber escuchado hablar de la portátil, que justamente es esta idea de yo llevo mi gente, ¿no? Y normalmente se asume que es gente comprada, que no va porque, ¿no? Es el típico que van y entrevistan a alguien, normalmente son unas señoras, no sé qué, del vaso de leche, que le dijeron que vayan a ese evento, no saben ni por qué, ahí es la idea de la portátil que va con el político, es comprada, una institución informal que existe en la política. Justamente es fácil de improvisar, ese es parte del punto. No es necesariamente una red estable, sino que es fácil de organizar, digamos, de mover, ¿no? Pero se hace porque te interesa tener los números. Y un poco el punto era, necesitas mostrar que tus actividades de campaña, especialmente si ya cuando haces un meeting con mayor razón, que tienes una plaza llena o que tienes gente que te sigue. Entonces aquí había un ejemplo de otro grupo focal de Piura, el asentamiento Los Colorines, que era un sitio electoralmente muy importante. Le decían, bueno, usted sí, y un poco, bueno, esta cita lo que trata de hacer es que la gente también va a las actividades a veces por algo, ¿no? O sea, no necesariamente porque esté interesada en lo que el político va a decir, porque ya la gente, como ustedes imaginarán, no le cree a ningún político, sino que simplemente es como, ya, si te voy a ir a escuchar, por lo menos dame algo, ¿no? Entonces ahí bromeaban porque decían, yo le decía, bueno, y si usted dice que el político viene con regalo para atraer a la gente o es para asegurar un voto. Y ellos me decían, ¿no? Definitivamente para asegurar un voto no. Lo que pasa es que la mejor manera o la mejor opción de un candidato es traer esto, o sea, los regalos, lo que sea, porque esto es la comunicación entre el político y el pueblo. De tal manera, quiere que el pueblo escuche su mensaje o su proyecto, ¿no? Que tiene. Porque de repente no puede hacerlo por los medios porque no lo escuchan, porque la gente no escucha noticias, que está de los políticos, es un poco la idea, ¿no? ¿Qué opinan lo que dice su compañero, no? Y otros participan y dicen, no es una buena forma, ¿no?, de hacer campaña se completa, pero ¿qué hubiera pasado? Y ahí es la broma que van a hacer a mí, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera traído su gaseosa? Todos se ríen, ¿no? Ve, hasta usted piensa de esa manera, se da cuenta, se siguen riendo, porque barriga llena, corazón contento. Si usted viene a exponer un plan de trabajo acá, no va nadie. Y los que van, uy, ya me lo han dicho, ¿no? Se van. Por ejemplo, si usted ahorita manda a traer una gaseosa más y más sándwiches, nosotros podemos seguir conversando, ¿no? Y se ríen, como diciendo, somos súper estratégicos, en verdad somos muy desconfiados, ahí como la política no tiene mucha credibilidad y es por eso que actuamos así, ¿no? Y acá es como otra cita para dar un problema de Piura o una condición de Piura, sino de un contexto muy diferente como Cusco. Y esta es una zona rural que de hecho fue traducida porque son grupos focales que yo no hice, sino ya hicieron personas que se hablan quechua, ¿no? Y decían, bueno, siempre vienen y hay que usar el polo que nos regalan y esperarlos con el polo durante la campaña. Por ejemplo, a Chacabamba llegó el candidato San Román. Entonces, a la fuerza, como había venido con la prensa, nos reunieron ahí para ganar gente en grupos y nos hicieron gritar, San Román, San Román. Después vino Coco Acurio.
Igual primero nos cambiamos el polo, nos pusimos a clamar porque nos trajo regalos como lápices, borradores, y nosotros también demandábamos riego tecnificado, Costa Médica, y siempre respondía, sí, lo haré, y este molino se convertirá en el primer centro molinero, personalmente me ocuparé de su implementación. Todo esto nos ha prometido y eso lo hemos anotado en el libro de actas. Como ahí nos han repartido muchos regalos, igual que para el candidato San Román, nos pusimos a gritar, Coco presidente, y nos filmaron, y los medios de comunicación hicieron las encuestas, ¿no? Esas cosas pasan, compañero. Entonces, un poco la idea también es que la gente es consciente de lo que pasa, no es que sea tampoco, ¿no? Pero es como parte, los antropólogos dirían, es parte del performance, ¿no? De la política, de los rituales de la política, de los performances públicos que tienen los medios, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es lo importante? No solamente ascender las citas o la teoría, sino que, por ejemplo, acá, ya buscando información de una encuesta, una pregunta que metí, ¿no? Para ver si, en verdad, esto que decía la gente antes tenía asidero o no. Por ejemplo, en este caso a nivel nacional, porque esta sí fue encuesta nacional, es preguntarles a los encuestados cómo saben si un candidato a la municipalidad tiene posibilidades de ganar. Y aquí lo interesante era que si uno suma la cantidad de gente que trae a sus actividades de campaña y la cantidad de regalos que distribuye, es un porcentaje similar al de la aparición de los candidatos en los medios. Entonces, de alguna manera es casi como una forma de publicidad, ¿no? De campaña, de un medio de demostrar, porque el primero es aparición de los candidatos en los medios, es como casi es como la idea del que tiene más gente o sale más en la televisión, tiene más viabilidad electoral. El que sale más en los medios, porque la idea de que tiene mucha gente es que si sale en los medios es porque tiene plata y alguien le está financiando. Entonces puede comprar publicidad o puede salir en los medios, en fin. Entonces, o a su vez, como vimos en la cita anterior, también hacer actividades de campaña, a su vez es como te permite amplificar tu presencia en los medios, porque también es más probable que salgas a los medios si has tenido actividades de la campaña llenas, porque después la noticia va a ser que tal candidato suba a tal con mucha gente, ¿no? Entonces, quieres aparecer así. Ya viendo como por qué, ¿no? O sea, tener eventos de campaña con mucha gente les ayuda no solamente a tener las fotos para la prensa y decir que son viables, sino también en algunos casos, como los candidatos son en muchos casos nuevos, improvisados, también les permite hacer que los candidatos se conozcan, hacerlos conocidos, ganar reputación, ¿no? Marcarse a algunos como viables o como punteros. Y esto es lo segundo que es súper más importante, que la viabilidad o el colocarse como alguien con posibilidad de ganar no solamente es importante para los electores, que no saben por quién votar y que están esperando como último momento por quién votar. Y hay como un mecanismo, y ese es el implícito de mi teoría, ¿no? Hay como una suerte de mecanismo psicológico general de la gente que no le gusta desperdiciar tu voto. Entonces, como que la gente espera a tener información, saber quiénes son más o menos los que tienen posibilidades de ganar, y ya decides entre esos, porque hay tantos candidatos que tú no vas a decidir, ni te vas a fijar, ni vas a evaluar a todos, ¿no? Sino que esperas un poco ver un círculo más pequeño y evalúas ya esos, ¿no? Entonces, te sirve para eso, pero eso también pasa con los donantes de campaña, ¿no? Y eso era lo que los políticos te decían, que era como, algunos empezaban sin plata en la campaña, pero esos momentos primeros de tener gente desde el inicio era clave, porque una vez que tú hubieras empezado a vocearse informalmente como candidato puntero, empezaban a llegar las donaciones, ¿no? La plata cae sola, no sé si alguna vez ustedes han escuchado, ¿no? Porque van a empezar a recibir más donaciones de diversos empresarios, mercaderes, o sea, comerciantes, gente que empieza a apuntar por estas candidaturas, ¿no? Entonces, atrae a votantes, a donantes y activistas estratégicos hacia la etapa de final de la campaña, ¿no? Entonces, un poco, porque también hay gente que empieza ya también a unirse más a tu movimiento, a querer ayudarte cuando ya es claro que vas a ganar, ¿no? Que son los más oportunistas, ¿no? Entonces, otra cosa que hice, que quería compartir, es otra técnica que también se hizo en esa encuesta, que es pensar cómo sería como ver si esta parte de mi mecanismo que estoy asumiendo puede ser importante para la gente, para ver cómo es que la gente realmente vota, ¿no? Y que no sea solamente una cosa que de repente estoy confundiendo. Entonces, incluí un experimento de encuesta al final del cuestionario. No sé si ustedes saben, pero un experimento es una técnica donde lo importante hacer es que, y lo importante del método experimental, que normalmente en la vida real no se puede hacer en las ciencias sociales tan fácilmente, pero en una encuesta es más fácil de hacer, es que tú
lo que quieres es generar por lo menos dos grupos que son diferentes, o sea, elegir al azar dos grupos diferentes, que, digamos, si tú eliges al azar dos grupos diferentes, estadísticamente, por probabilidades, tú puedes asumir que estos grupos son iguales, más o menos iguales en promedio, en muchas cosas, en características. Se puede ser en género, los entrevistados, edad, nivel socioeconómico, en identificación partidaria, muchas cosas, ¿no? Y lo que tú haces es que uno de estos grupos lo tienes como un control y el otro le haces un tratamiento, ¿no? Como cuando pruebas las drogas, ¿no? ¿Se acuerdan la vacuna? El test de la vacuna, ¿no? Es como, en uno le das un placebo, en el otro sí le pones la vacuna real y después en promedio lo que haces es ver los efectos y así se hacen ese tipo de estudios, ¿no? Entonces, acá la idea lo que hice fue una viñeta dando como un perfil de un candidato que en general, a partir del campo que había hecho, yo había visto que podía ser un candidato más o menos atractivo para mucha gente, ¿no? Que era teniendo la profesión, el género, como el appeal clientelista, incluso, no clientelista, pero al menos de preocuparse por la gente y de estar dispuesto a hacer obras. O sea, era como el candidato perfecto para mucha gente. Y entonces lo que se variaba en tres versiones del cuestionario que hice fue que se distribuyeron al azar en grupos A, B y C, o sea, versiones A y B y C del cuestionario. Fue uno, o sea, era esta viñeta donde leías el perfil del candidato y el grupo control era nada más, ¿no? Seguía de frente la pregunta, imagine que las elecciones fueran el próximo domingo, ¿qué tan probable sería que votara por un candidato como este, para su distrito, ¿no? Como José. Entonces, y los otros dos eran tratamientos de números diferentes de gente en los mítines. Entonces, uno era decir que los vecinos dicen que las actividades de José durante la campaña no reunían mucha gente y que en su mitin de cierre José logró convocar alrededor de 100 personas, es bien poco, pues, ¿no? Y el otro era como que había reunido mucha gente en la campaña a sus actividades y que en su mitin reunió 1000 personas. Pero la idea era dar como la idea de poca gente y mucha gente, ¿no? Y el experimento en realidad que no siempre resulta así, resultó significativo y uno veía que, claro, entre el grupo de control y baja cantidad de gente no había mucho resultado y viceversa, pero si uno contrastaba el grupo con mucha gente en los mítines y bajos, sí eran en promedio estadísticamente diferentes. Entonces, efectivamente la gente sí se fijaba y votaría más por un candidato que tenía más gente. O sea, un candidato que por otras cosas es igual, pero que moviliza más gente que por uno que moviliza menos gente. Entonces hay como esta idea. Entonces, resumiendo, esta es toda información relacionada como que el primer mecanismo que es como mostrar viabilidad electoral a los votantes y a los donantes, ¿no? Y el segundo, y ahí no acababa la idea, sino que ya hacía la teoría más compleja, era que pero también había una segunda razón por la cual estos políticos sin partidos, sin organizaciones estables, les convenía hacer este clientelismo, ¿no? De campaña, que era para, como les decía, poder acceder a hacer campaña a comunidades, audiencias que normalmente no tendría cómo acceder porque son personas que muchas veces están cansadas de la política, no escuchan muchas noticias, ¿no? Ya están muy descontentos de los políticos. Entonces, hacer ese clientelismo de campaña y tener como un público, como ustedes acá, ahorita los que están en la sala, ¿no? Es como un público cautivo de decir, bueno, ya, voy a tener la oportunidad de convencerlos, de persuadirlos. ¿De persuadirlos de qué? De que soy un candidato o candidata deseable, o sea, que deberían votar por mí, ¿no? Y ahí lo que trabajé es que en realidad esta deseabilidad electoral ya no se logra por medios clientelistas necesariamente, sino que son otras tácticas de campaña, otros métodos de campaña, porque al finalmente mi teoría es una teoría que muestra la importancia de vínculos o de estrategias de campañas mixtas, ¿no? Que no es solo clientelismo, es clientelismo para atraer, pero luego lo importante que se juega en los eventos de campaña, ya cuando uno los ve in situ, es que en verdad les permite a los candidatos justamente tratar de convencer a las personas sobre todo que son candidatos con las características personales deseables, ¿no? Entonces son vínculos más personalistas, donde lo que tratan de performar, desplegar son las características atractivas del candidato, ¿no? Entonces, es en el estilo de relación que ellos llevan con las personas, su capacidad de hablar, que la gente los perciba como gente
no sé, amable, en lugar de soberbia, atentos a las necesidades de los pobres y no alguien que es distante, no que sabe comunicarse, leer con la gente, escuchar lo que quieren, ¿no? Eso es algo bastante importante, ¿no? Que es ese elemento que, esa evaluación de las características de la persona, que solamente se puede evaluar cara a cara, ¿no? Porque ahí la gente se da cuenta y en los grupos por le salía que son gestos o cosas que se evalúan ahí y que no salen en un spot o en otro sitio tan fácilmente. Después, porque también, tercer lugar, también las actividades ya sobre todo cuando son más masivas también te permite como medir los efectos de los pares, o sea, ver en el sitio si hay otra gente que también le parece cool tu candidato, ¿no? O sea, como, ay, sí, ese candidato o esa candidata es lo máximo, o eso que uno escucha como las reacciones de los demás, ¿no? Oh, con ese no pasa nada, y uno también se va como convenciendo, ¿no? Y finalmente, como también había salido en el grupo focal que les puse, una cita, también es una oportunidad para las mismas personas, pero grupos y comunidades en especial, para negociar cosas y pedir cosas. Pero en la mayoría de esos casos no son temas que sean clientelismo per se, porque son tipo demandas de bienes o de construir un local, de una local para la comunidad o de alguna cosa que ya no es como a título individual necesariamente, puede ser como un bien o algo que se divide y es particularista en ese sentido, pero no es algo que es susceptible a someterse al tipo de relaciones que los politólogos caracterizan como clientelismo, ¿no? Que son esas relaciones de nivel individual, diadas, ¿no? O digamos son relaciones entre personas. Entonces, y esto como que me permitía como ya después, para dejar tiempo para discutir, como ver como esta otra cara del clientelismo, ¿no? Y acá, que tiene que ver con cómo no solamente cómo se hace campaña, sino también con cómo se gobierna, y que tiene que ver con la forma de accountability democrática que tenemos o no tenemos, o cómo en la práctica se da y por qué justamente también este clientelismo no se organiza más en la práctica, ¿no? O sea, ¿por qué se permanece un clientelismo desorganizado de corto plazo y por qué también no se construyen partidos más estables? Y es por qué. Porque primero, como ustedes veían en las citas, la gente sabe que los políticos van solo en la época de campaña, ¿no? Y saben que los políticos van a ir a tratar de ganarse el voto de la gente, a regalar cosas, a solucionar, a ayudarlos, a hacerse los buena gente, pero la mayoría de los políticos lo van a hacer solo por campaña. Va a ser un clientelismo de corto plazo. Y más bien en los grupos focales y todos se quejaban de cómo, de verdad, los políticos, varios repetían eso, son aves de paso, ¿no? Son estos que solamente se preocupan por los pobres cuando hay campaña y de ahí se olvidan, ¿no? Y de ahí se olvidan de todas las promesas, se olvidan de todas las cosas, nunca más vuelven, ¿no? O sea, vinieron a mi asentamiento humano, vinieron a mi comunidad, a mi caserío cuando había campaña y después nunca más volvieron, se olvidaron. Y por eso es que la gente cuando pide o demanda cosas, lo escribe en el libro de actas, como decía el grupo focal, porque es para tener después algo que documente que eso pasó, porque ha pasado muchas veces que van y después no cumplen, ¿no? Entonces hay esta idea de, en verdad esto es un clientelismo muy de corto plazo, los que ganan no es que establezcan, la mayoría al menos, relaciones clientelistas con la mayoría de votantes, ¿no? Porque, ¿qué es lo que la red clientelista asume, ¿no? Que es una red, la idea de los punteros argentinos, de los peronistas, es esta red que va hasta abajo, ¿no? Donde es la gente que vive el día a día, los subsidios, o sea, de verdad el puntero es en el día a día y te ayuda ahí a solucionar problemas, a conseguir empleo, a conseguir una obra social, a un montón de cosas, ¿no? Si está enferma tu hija, va y te ayuda y te consigue medicinas, te hace entrar al hospital, ¿no? Entonces yo también incluía muchas preguntas de ese tipo a la gente cuando tienen un problema en los grupos focales, ¿cómo lo solucionan, no? Y nadie decía voy a buscar un político, ¿no? O sea, ¿qué se imaginan que la gente decía? ¿Qué harían ustedes si tuvieran un problema, digamos, una crisis financiera familiar? Exacto, con alguna actividad colectiva, una apoyada, ¿no? O sea, algún tipo de RIF, o sea, es como la comunidad que se ayuda, ¿no? Pero era como nosotros buscaríamos en nuestra red, ¿no? Pero no es como que voy a buscar al político que me solucione el problema. Entonces, esta era la idea que salía, y un poco por qué, ¿no? Porque un poco la pregunta que queda es, pero ¿por qué los políticos no invierten? O sea, si eso los ayuda a ganar, ¿por qué no invierten más
¿Por qué no construyen al menos partidos clientelistas más duraderos? Ojo, algunos lo han hecho, pocos, pero en Perú podemos decir, por ejemplo, el caso más exitoso, no quiere decir que sea un buen partido, ojo, ¿no? Pero el caso más exitoso de construcción partidaria en los últimos años es precisamente Alianza para el Progreso, que como ha sido estudiado y documentado, bueno, ya en una investigación que hizo hace muchos años Rodrigo Barrenechea, que publicó en el IEP, este libro que se llama Bases y Votos, creo que se llama Bases y Votos, justamente se construye desde el local por relaciones clientelistas que sí se mantienen, ¿no? Pero no es la ruta normal, ¿no? Eso no es lo que pasa en la mayoría de sitios, ¿no? En Perú. Y un poco es por qué. Entonces aquí lo que yo decía y es como finalmente lo que se da, es cómo se gobierna, generalmente no se invierte muchos recursos ni tiempo sobre todo, porque más que solamente recursos, para poder establecer una red clientelista tienes que invertir recursos de organización, tienes que construir una organización de todas maneras, que sea clientelista, pero tienes que construirla. Y eso necesita tiempo, recursos y dedicación, que es algo que los políticos cortoplacistas que tenemos no están muy dispuestos a hacer. Sino que hacen, llegan al gobierno y en verdad se involucran con algo que yo he llamado obrismo y tratando de distinguirlo de clientelismo justamente a nivel conceptual porque me parece importante, que es la idea de, bueno, voy a repartir obras, ¿no? Voy a construir obras, ¿no? O sea, mis demandas o la respuesta que yo tengo a la gente son justamente estas obras que me piden y que apuntan en el libro, ¿no? Y no siempre las cumplen, en fin, pero construyo obras, ¿no? ¿Y por qué construyo obras? Porque primero no me demanda organización, no solamente es como tengo que hacer la obra, igual es parte de las demandas que en la campaña, o sea, así persuadía a los votantes, no les prometí que yo iba a ser un líder clientelista, sino que prometí en muchos casos obras, pero además hay algo muy útil de las obras, que es que, y del obrismo, que es que me permite también llegar a, o sea, engancharme en retornar favores de campaña que me hicieron los donantes, en estos casos de corrupción. Entonces yo le devuelvo el favor a muchos de los comerciantes, empresarios que durante la campaña me apoyaron y les devuelvo un contrato, ¿no? Pero no solamente devolver el favor, sino que también me cae alguito, ¿no? O sea, porque también cobran su tajada, se llevan su tajada, ¿no? Por eso también es corrupción también, ¿no? Entonces, finalmente se gobierna esperando que después eso va a bastar, que haciendo obras, ¿no? Va a ser suficiente porque la próxima elección tú piensas que va a ser suficiente con repartir un poco cosas antes de la campaña, hacer obras, pero en verdad en la práctica, en la mayoría de casos, eso no ayuda a los políticos a reelegirse tampoco. Por eso tenemos tanta inestabilidad de tasas, o sea, tasas tan bajas de reelección a nivel subnacional en perspectiva comparada, ¿no? Es paradójico porque ya eso es otro tema que viene después. Este argumento de tener mucha corrupción a nivel subnacional se usó como argumento para después prohibir la reelección, ¿no?, de alcaldes y gobernadores, pero sin ningún tipo de evidencia, porque en verdad la reelección ya era súper baja y tampoco estaba como probado que la reelección era lo que llevaba más corrupción, ¿no? Pero el punto es que crea este sorte de círculo vicioso donde se retroalimenta el cortoplacismo que como no permite invertir en la construcción partidaria y eso incrementa también la incertidumbre, la inestabilidad política en elecciones, el que todo el mundo está cambiando de partido último minuto, ¿no? O sea, que es como la regla, ¿no? Y eso en el mediano plazo lo que genera es una democracia de baja calidad porque en verdad los electores solamente tienen contacto con los políticos, la mayoría de veces cerca de la campaña, ¿no? Después los engañan o hacen obras que por corrupción no se terminan de construir y entonces al final es como la rendición de cuentas es muy pobre. También va consolidando el oportunismo del elector y su desconfianza frente a la política y también genera una gran desconfianza hasta el sistema, ¿no? Porque lo que se termina viendo, percibiendo es que todos los políticos son corruptos, son oportunistas, ¿no? Y todos somos oportunistas y entonces todo es igual, y entonces no vale la pena ser diferente porque así funcionan las cosas, ¿no? Entonces hay como una suerte de cinismo que se va consolidando también con el tiempo. Entonces simplemente concluía que distribuir estos recursos y regalos durante la campaña sí es una solución para poder hacer campañas en partidos, ¿no? Es un tipo de sustituto partidario si quieren, pero que también era importante decir y explicar bien qué es lo que pasa
porque si no la imagen que queda, sobre todo de poblaciones más de clase media y urbanas, es que la gente que es más pobre o que está en el campo son tontos útiles. Que la típica imagen que dicen, bueno, el tupper de la CA, entonces la gente es tonta, ¿no? O esta imagen que quedó durante las elecciones también de la comunidad tal o tal distrito no puede haber votado casi la totalidad por un candidato porque entonces sus compras han comprado, ¿no? La gente no es tonta, la gente decide su voto, la gente tiene muy claro que su voto es secreto, ¿no? Y debe haber alguna razón por la cual toman su decisión y votan por unos candidatos y no por otras. En muchos casos se está evaluando la personalidad de los candidatos y también las promesas que les hacen en términos de qué les van a dar, ¿no? Los beneficios que les prometen dar. Y después que también, a pesar de todo, las estrategias de campaña y la política callejera no es reemplazada por los medios, por la campaña mediática, sino que se complementan, ¿no? Se retroalimentan. Y en general esta teoría yo le llamo una teoría informacional, porque la idea es como, en ambos casos, tanto para la viabilidad electoral como para declarar la deseabilidad de tu candidato, lo que tú estás transmitiendo es un tipo de información. O sea, le estás dando información a los electores para que ellos puedan terminar de formar sus preferencias políticas y decidir cómo votar. Entonces, al final es como una teoría que subraya sobre todo la parte informacional. Entonces, sí, o sea, y sí sostengo que hay un vínculo con los resultados electorales, pero que no es directo, no es que tú compras votos y así afectas los resultados, sino que indirectamente a través de estos otros mecanismos es que el clientelismo se usa porque sí es un elemento que se espera que va indirectamente a afectar el resultado de las campañas. Entonces eso es. Ahí me quedo entonces para que podamos conversar. Agradecer a otra por su ponencia, a los compañeros de... Esa es otra cosa, pero excelente, ya. A los compañeros de si desean hacer alguna pregunta o una pregunta también a través de la transmisión. Muchas gracias por la ponencia, creo que ha sido bastante interesante. Mi pregunta va relacionada ¿Tu nombre cuál es? Disculpa. Eduardo. Eduardo. Mi pregunta va relacionada, como bien menciona, en el caso argentino, más o menos como Aullero llega a mencionar, ¿no? Que incluso estas relaciones clientelares están dentro del gobierno y que incluso tienden a ser lentas. De hecho, por eso se llama su texto Pacientes del Estado, para poder reforzar estas relaciones clientelares, y que por lo menos acá en Perú no se llega a reproducir esta lógica, sino que más bien iría con la idea de poder tener bastante gente a la hora de hacer sus campañas y de esa forma poder llegar a conseguir votos, ¿no? Le quería preguntar si los partidos que ya están, por decirlo, más consolidados, que ya tienen preferencias altas durante las encuestas, también tienden a recurrir a estas técnicas clientelares o en menor medida. ¿Qué partidos? O sea, no sé qué partidos tengo que tengan preferencias altas. En verdad, mi primera respuesta sería esta, ¿no? O sea, en verdad lo que vemos en las últimas elecciones, lo que vemos es que sigue la fragmentación, ¿no? O sea, la elección del 2021, por ejemplo, y también las regionales y municipales habría que ver, pero en realidad siguen siendo elecciones bien fragmentadas, donde lo que tienes son como pequeñas minorías de votos, ¿no? O sea, pero ahora tú con que llegues a tener un 15%, o sea, 15% no es nada. O sea, estás jugando que va a haber una segunda vuelta, ¿no? Y a nivel de elecciones municipales también, o sea, en algunos casos ha habido mayor concentración de votos, pero en general no son grandes candidatos, ¿no? O sea, no es que consolidas mucho, ¿no? O sea, para empezar, o sea, no creo que haya mucha estabilidad, ¿no? La generación de vínculos no es muy estable, ¿no? En el Perú justamente la gente está cambiando, ¿no? Tienes muy baja afiliación partidaria, ¿no? Entonces, creo que hay una diferencia, ¿no? Que hay una diferencia grande con, por ejemplo, o sea, respecto al caso argentino, que claro, es mucho más complicado porque el peronismo es mucho más que solo clientelismo, en fin, hay un tema, pero igual no deja de ser sorprendente desde una perspectiva comparada que sea un partido que haya disputado tanto, ¿no? O sea, que ha estado tan cerca de disputar, a pesar de todos los desastres, digamos, de gobierno en términos de economía y todo que han tenido recientemente, ¿no? O sea, al final perdió la máquina, ¿no? Que en un momento pensaron que iban a tener más capacidad,
pero igual no deja de sorprender que sean capaces de resistir, y lo resisten en parte porque tienen pues mucha gente que los sigue, no solo por lo que, no solamente por las relaciones de clientela, es cierto, pero hay mucho de esto, ¿no? Digamos, de gente, mucha gente que depende o dependía de las relaciones del gobierno, sobre todo de los caudillos locales, ¿no? Para poder subsistir, ¿no? Con lo que es lo que decía Aullero, ¿no? Que son relaciones de largo plazo. No es que te veo un día y ya después nunca más te vuelvo a ver, es todo lo contrario, ¿no? Esto es con quien tú convives día a día durante todo el año. O sea, estás ahí, quien está ahí disponible siempre para ti. Claro, después te va a pedir cosas cuando necesites, ¿no? Entonces es como, ahí yo te diría. Y tal vez de los partidos, como les decía, el más, pero eso no lo puedes generalizar y eso implicaría investigar más, ¿no? O sea, ver en qué casos sí, en qué casos no, porque finalmente el argumento pretende ser general, pero tampoco, para explicar ya cada caso tendrías que ir y evaluar qué hay, ¿no? Y sí me imagino que, por ejemplo, la capacidad que tiene un partido como Alianza para el Progreso, en especial de algunas de sus candidaturas en el norte, para, digamos, seguirse reeligiendo, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, tú ves un peso mayor de este tipo de vínculos que se han generado muy pragmáticamente, repartiendo becas en las universidades, repartiendo ayudas a ciertas poblaciones, ¿no? Hay cierta base del partido que sí está más basado en la clientela, ¿no? Eso y mucho pragmatismo después también, ¿no? En atraer otros líderes, otra gente que es muy pragmática, ¿no? Pero eso está en base a muchos recursos que se tienen también, no solamente de fondos públicos, sino también privados, en muchos casos. Pero yo no generalizaría nada, sino que siempre es como mejor investigar y estudiar antes de asumir o llegar a conclusiones de un tema a otro, ¿no? O sea, es como sería mi impresión, ¿no? Sí, bueno, doctora, buenas tardes. Por mi parte, la pregunta es la siguiente. Tengo entendido que no es del todo esta pregunta está bien, dentro del tema que acabo de exponer, pero es una duda que me surge. Considerando que el elector, como señala, es un elector de que tiene en mente estrategias, ¿no? De que no se deja comprar tan fácilmente, sino tiene y ejerce en efecto de su derecho al voto de manera secreta. Ah, y tomando en cuenta que el elector sabe muy bien de que por su experiencia constante, la mayor parte de veces lo que termina consiguiendo al elegir a un político es terminar defraudado, me pregunto, ¿no? Entre las estrategias que tiene el electorado, ¿por qué la estrategia de la posibilidad de formar organizaciones políticas propias es vista como una posibilidad muy remota o menos preferida que la de tratar de alguna manera, ¿no? Aun cuando haya esta desilusión, de permanecer dentro del sistema que no les provee resultados? Sería mi pregunta. ¿Cómo te llamas tú? Alejandro. Alejandro. No, es una excelente pregunta, Alejandro. De hecho, nos preguntamos todos eso mismo todos los días, ¿no? Pero como les decía, hay una dinámica que es medio de círculo vicioso, ¿no? Porque parte del círculo vicioso viene porque tú como elector eliges dentro de lo que te ofrecen, ¿no? Tú no controlas la oferta. Y en verdad finalmente lo que este círculo te lleva es que el tipo de oferta que tengas se ajusta cada vez más a este sistema, ¿no? Porque si la presión sistémica que tienes es que los que tienen que hacer campaña, puedes hacer campaña cuando inviertes dinero en campaña y hagas política con dinero y todo, vas cerrando y vas también, hay como estos efectos sistémicos, ¿no? De la gran competitividad y fragmentación con este oportunismo y cortoplacismo, es que finalmente también los que no compiten así tienen muy pocas probabilidades, o sea, van a tener bajas probabilidades de ganar, ¿no? O de llegar a poder disputar, ¿no? O sea, la viabilidad, ¿no? O sea, a nivel electoral, por lo menos local, ¿no? O sea, es como todo te empuja, digamos, es difícil. Entonces, por un lado, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista también de este sistema, es la gente de verdad siente, o sea, que es difícil, o sea, también es como no te ayuda, o sea, la gente que piensa diferente o quiere hacer política diferente no necesariamente se siente invitado a hacer política bajo estos términos, ¿no? Entonces también hay mucha gente que prefiere, en términos de Hirschman, digamos, la opción es el exit, ¿no? La salida, ¿no? O sea, ya no me quejo, no me meto, sino que me voy, o me salgo, ¿no? Me dejo de informar de política, me quedo harto, ¿no? Todos son iguales, ¿no? O sea, una ruta es la abstención, digamos, y otra ruta ya es el cinismo, ¿no? O sea, es como todos son iguales, es la única forma de hacer política, entonces voto por el mal menor dentro de lo que sé que todos son males, ¿no? Entonces, y los que se meten ya se meten sabiendo que hay estas oportunidades de negocio también, entonces como que tenemos una suerte de círculo vicioso o equilibrio perverso, ¿no? Es un equilibrio disfuncional, si quieres así, ¿no? O sea, pero hay una suerte de equilibrio también, ¿no?
que lo ves como que se confirma, ¿no? Y el sistema va expulsando, ¿no? A los que no, o sea, de forma, porque no, sí, o sea, es un sistema en el cual vas a entrar si eres competitivo, si no, no, o sea, es como dependes del resultado de las elecciones. Entonces también hay como esa parte complicada. Sí, buenas tardes. Muy interesante su investigación, me agradecía porque le he presentado acá, ¿no? Me parece interesante cómo usted acuñó el término de obrismo, porque principalmente en las regiones es lo que se da más, ¿no? Como usted dice, la red clientelar acá en Perú no se tejen por favores, sino más que nada por las obras. Y también se relaciona con lo que usted dice, ¿no? Que al final los electores no venden su voto. Solamente no sé, por un TAP, pero algo. Al final son intereses, ¿no? Que los electores tienen y como usted dice, la desilusión que ha generado todo este círculo vicioso hace que al final ellos reciban, pues, ¿no? Si al final se les va a dar algún beneficio, aunque sea pequeño, y no tienen la obligación, porque al final el voto es secreto, igual lo aceptan, ¿no? Y también me parece que este círculo vicioso que usted llama se extiende hasta el nivel nacional, ¿no? Porque para ejecutar estas obras con las que se arman estas redes de clientelaje, los gobiernos regionales también tienen que acudir al gobierno nacional, ¿no? Porque la partida presupuestaria sale de ahí, Todo lo que entonces... estamos viendo con los Exacto. presupuestos adicionales, ¿no? Claro, los presupuestos adicionales que ahora están muy de moda, en el caso de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? El gobernador regional que con estos favores también, y con estos regalos que hizo, pudo conseguir esto, que al final él sabe, ¿no? Que a él mismo le va a beneficiar porque, bueno, yo soy de la región y ese gobernador es muy conocido por ya hacer esto varios años, ¿no? Y se repite, se repite siempre el mismo cuento que se roba, pero hace obra, ¿no? obra. Entonces es algo muy característico ya que ha sido generado por esta desilusión que se llama, y es un poco triste, ¿no? Verlo así en todo el país prácticamente. ¿Cómo te llamas tú? Estrella. Estrella, sí. Sí, no, lamentablemente, claro, Forim es otro de los, ¿no? O sea, de los casos de los gobernantes, que construye un poco su base de apoyo en base, ¿no? Esta mezcla de mucho clientelismo en campaña, porque fue famoso por eso desde un inicio, ¿no? Porque tiene mucha plata, de repartir dinero, incluso él tiene como en algunos casos, ¿no? Y claro, también tiene un montón de denuncias de corrupción y todo, ¿no? Pero hay un poco la legitimidad, finalmente la legitimidad que tú ganas como gobernante en parte va a ser si es que por lo menos dejas algo, ¿no? Claro. O sea, por lo menos dejas obra, por lo menos no te llevas todo con corrupción. Entonces, si más o menos distribuyes, eres mejor que quien entra y solamente se lleva y hace obra, ¿no? Que digamos, ustedes son más chicos, ¿no? Pero digamos, ese fue el tipo de legitimidad también que construyó mucho Fujimori, ¿no? Que también fue como caracterizado como parte de un gobierno nacional que fue muy clientelista. Y ahí no tenía partido, pero sí se sabía, se conocía mucho la red del Estado, ¿no? De los programas del Estado, mucho para construir relaciones de clientela a nivel local y generar como bases de apoyo, ¿no? Y entonces hasta ahora hay un recuerdo de mucha gente de cómo si era un presidente que se acercaba, distribuía, ¿no? También transfería dinero para hacer obras a los alcaldes, ¿no? Entonces hay esta idea, bueno, también porque hay muchas necesidades en el país, ¿no? Son como hay cosas concretas versus nada, es como por lo menos algo queda. Entonces es un poco la idea de lo que hay. En un contexto de gran necesidad, también tienes eso, ¿no? No sé, ustedes me dirán, si tienen más comentarios, más preguntas. ¿Hay algún comentario en las redes sociales? En redes sociales, los que están viendo online. ¿No? Sí, claro.
Una persona de una teórica hace una organización o cumplir con un estado que ha capacidad de lograr algo que en el que pueda así natural de una manera espontánea, porque la literatura en el estado de Europa coincide que estaría para que construya el estado, la guerra puede ser una organización. Entonces, yendo así, ¿qué clase de input está el sistema político haría falta para acusar al Estado peruano de tratar de construir capacidad? Porque tal parece que si esta sociedad pues de alguna manera u otra se trata de omitir o abogar de manera parcial, porque no hay como la población en general no tiene una capacidad de, por llamar así, retaliation, de retaliar de una manera fuerte, que estaba muy bien, abogar, cosas, parece que es necesario, es una pregunta también bien interesante y difícil de responder, ¿no? Es la gran pregunta en América Latina hoy, ¿ah? Ojo. O sea, ustedes, o sea, justo estaba revisando esta semana un capítulo de, es un libro que se llama, es un manual de texto que han escrito Gerardo Munk y Juan Pablo Luna sobre, se llama Latin American Politics and Society, creo, que es, y tiene un capítulo sobre el Estado y capacidad del Estado, ¿no? Y es como, trata el tema histórico, y en verdad parte de lo que ellos quieren decir en ese capítulo es que el Estado latinoamericano, digamos, históricamente, se construye como un Estado débil en general, o sea, sobre todo si lo comparas con otras regiones, ¿no? Entonces, primero entonces el Estado es algo que se construye, es un producto de relaciones humanas, de política, ¿no? Un proceso político previo. Entonces no hay nada de natural ahí, no hay nada que te diga que lo que tú construyes va a tener ciertas características, sino que va a depender un poco de cómo fue tu proceso, ¿no? Tu legado y todo esto. Entonces, es una primera cosa, y nosotros también nuestro legado y la forma en que se construyeron estos estados fue que al final, en la mayoría de casos, no se supere mucho el patrimonialismo, que era la forma como funcionaba el Estado colonial de América Latina, por mucho tiempo. Entonces, ese proceso que en Europa tuvo un proceso endógeno por otras razones, no se dio, no se terminó en muchos casos en América Latina, ¿no? Entonces, de por sí naces con estados permeados por intereses privados, ¿no? Susceptibles de ser usados como patrimonio personal, ¿no? Que eso finalmente es el patrimonialismo, ¿no? No transitaron hacia ser una burocracia que funciona de forma legal, racional, de acuerdo a criterios universales, ¿no? Que es el tipo ideal de Weber, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Claro, ahí hay muchas investigaciones recientes que tratan de ver los orígenes, ¿no? Cómo se origina, cómo se construye el Estado de América Latina. Entonces, hay un libro bien interesante que también reseñan esa lectura y que es más o menos nuevo, de un argentino que se llama Sebastián Mazuca, y que él lo que dice es que la teoría, o sea, como que y propone una teoría no de Estado construido a partir de guerras, sino de comercio, ¿no? De intereses comerciales, y un poco, de alguna manera, son el tipo de élites que tuviste y su interés o no, digamos, en términos de qué tanto interés tienes en comerciar o no, van a hacer diferentes rutas hacia la construcción estatal, ¿no? Entonces ahí es donde, en su visión, esa es una, ¿no? Pero eso es para ver el tipo de construcción de Estado a secas, ¿no? Y después, ¿por qué hay debilidad de capacidad estatal y qué se necesitaría? Y es una pregunta diferente, porque además una cosa fue el proceso histórico inicial y otra es qué necesitaríamos ahora. Y yo creo que ya es una pregunta como diferente y es bien interesante y no es fácil de resolver, ¿no? Parte de la reflexión, creo yo, y lo difícil que es el caso peruano, yo les recomendaría que lean el libro que justo lo van a presentar dentro de poco, por ejemplo, de Jorge Aragón y de Jorge Aragón y Diego Sánchez, creo que es, que ha salido en el IEP, que se llama La ilegitimidad del poder político en el Perú, porque ahí, más allá de la parte conceptual teórica, tienen un capítulo donde han hecho como los resultados de su investigación en base a grupos focales, bien interesante lo que sale para la gente, para los ciudadanos, lo que es el Estado, el poder y qué representa, ¿no? Y que dialoga muy bien con algunos otros ensayos que se han escrito en los últimos años digamos, pero ahí tiene evidencia de los grupos focales, ¿no? No son solamente ensayos, sino que también hay más evidencia de grupos focales que se han hecho, se han analizado, se han comparado, ¿no? Y creo que eso es muy valioso, donde te das cuenta, donde no solo las percepciones que se tienen sobre el Estado, sino que también hay esta idea, Martuchelli también creo lo ha dicho de otra forma, ¿no? De
cómo en general a la sociedad de los peruanos también hay cierto tipo de Estado que te sirve y otro que no, ¿no? O sea, digamos, también hay una demanda social por un Estado que no se meta, no se entromete mucho en tu vida y que te deje trabajar, entre comillas, ¿no? Y ese dejar de trabajar es como déjame en paz, déjame, o sea, y si eso implica no cumplir la ley, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces, eso no va de la mano con construir un Estado eficaz, ¿no? O sea, porque es justamente la discusión de no me apliques la regla, o sea, la regla no se aplica o no la aplicas por igual a todos, que es lo que debería ser un Estado, ¿no? Entonces, como que ahí también está otra parte de lo que los peruanos de diferentes sectores sociales demandan. Uno lo puede decir, no a la tramitología, ¿no? O sea, del lado empresarial, uno dice, el Estado que no deja hacer empresa, ¿no? Que no es no a la tramitología, lo van a decir, pero es la misma queja que de otra manera te puedes tener de otros sectores más informales en la economía que te dicen, pucha, déjame trabajar, pues no fastidies, ¿no? O sea, desde comercio ambulatorio hasta transporte, ¿no? Es como, nadie quiere aceptar la regulación estatal porque es como, no quiero que nadie me regule, yo quiero, o sea, si se ha consolidado en Perú una vía donde la única vía para salir adelante es en base a como el esfuerzo, entre comillas, el esfuerzo individual y de salir adelante como puedas sobre lo que sea, o sobre quien sea, o sea, eso sobre quien sea también implica que el Estado tampoco se meta mucho, ¿no? O sea, entonces también tenemos esa otra parte de la sociedad que es complicado, ¿no? Que es, no tienes demanda en la sociedad que te hagan un Estado que funcione como en teoría quisieras que funcione para que funcione igual para todos, ¿no? Entonces, en general nos hemos acostumbrado como sociedad, creo, ya tanto ese tipo de Estado que ya nos parece... Entonces hay como una parte complicada de ver cómo hacerlo. Entonces, las últimas noticias de la política no son buenas, porque incluso esfuerzos recientes por construir instituciones de diferente tipo, ¿no? Esfuerzos de reforma, también a nivel de Congreso se están bajando, ¿no? Se están desandando mucho, ¿no? El último ejemplo es la reposición de un número muy alto de maestros a la carrera magisterial, a pesar de que muchos no pasaron la evaluación o no la tomaron, ¿no? Y entonces es como, bueno, y dices una reforma que tú puedes criticar en muchos niveles, tú puedes, ¿no? Ya no es que yo estoy defendiendo a una gestión o algo en particular, pero tuviste un esfuerzo, por ejemplo, en ese sentido, construir una institución más meritocrática, o sea, ¿qué es lo que quieres? Que es el tipo de Estado, ¿no? Beberiano, donde hay una carrera, donde entran y ascienden los que pasan un examen, ¿no? Qué sé yo, y la política se lo acaba de bajar, ¿no? Entonces es como, finalmente ese es un grupo de interés, que es el del magisterio, que está pensando más en sus intereses laborales por sobre los de los niños, que son no del Perú y las futuras generaciones que son los que tienen el derecho a recibir una educación de calidad, no mínima, un mínimo, donde se espera un mínimo de sus maestros, ¿no? Entonces, en verdad como que por ese lado también tienes que como que pensar o ver. Entonces, ¿qué sería necesario? No lo sé, pero hay que seguir viendo, hay que seguir explorando, ¿no? No hay una respuesta fácil, pero pasa parte por ese lado de tener o un actor político que lo demande, sí, o crear, generar, que no digo que no exista, pero organizar, ¿no? Una demanda de la sociedad que defienda cierto tipo de cosas, ¿no? O sea, por otro lado, ¿no? También. No es un resultado, no va a resultar, porque esa es la ruta que se tomó en esos casos, fue la ruta de los técnicos, ¿no? De técnicos, tecnócratas proponiendo ciertas reformas, pero solos, ¿no? Sin apoyo social y sin apoyo político. Entonces, finalmente, ese tipo de reformas ya estamos viendo que no son sostenibles en el mediano plazo porque necesitas de músculo político o social en su defecto para defenderlas en el momento en que algún tipo de interés político o de grupo, ¿no? económico, se ve afectado. Entonces, necesitas como quién piensa en eso otro. Entonces, necesitas algo de organización social y política de esos sectores más pro-reformistas, ¿no? Que den la batalla política a mediano plazo. Porque eso es finalmente vinculándolo con la discusión de lo de las reformas que también me plantearon, ¿no? O sea, tú puedes cambiar cualquier cosa hoy día, pero eso se puede volver a cambiar. O sea, y parte del problema que estamos viendo también en el Perú es como es difícil construir instituciones o no institucional o de mejor capacidad cuando las instituciones cambian todo el tiempo, de acuerdo a diferentes intereses. Porque así no construyes nada ni para un lado ni para el otro, o sea, estás en perpetuo cambio. Eso no te deja tampoco consolidar mucho. Entonces, ahí...
En el caso de como quien se habla, tú eres parte del mapa de política argentina, el patrimonialismo que viene arriba esta relación política que se hace en el mapa. Y mencionando a ustedes que en el paso peruano es la necesidad de que siga trabajando, que es una que no puede que poder científico. En ese sentido, según Sebastián también estaba escribiendo en el que él comentaba que no fue posibilidad, pero es consecuencia de lo distinto. En el caso de Argentina, están este tipo de personas que viven del Estado comunicado, y es un dinero que pues el Estado le da, que uno se supone que es el dinero de las manos, el dinero que el Estado cobra, y en ese pocas manos lo demás tiene una y por eso que ese Estado, ese país, pues mejor clases escolares, es la visión de acuerdo, ¿no? O sea, es ese Estado peronista de Estado clientelista, si quieres, y de rentista, ¿no? O sea, rentista de algunos intereses y clientelista, ¿no? O sea, pero sí es una red que distribuía, ¿no? Porque no distribuía a todos, distribuía a los que están cerca, ¿no? Los que son parte de la red, ¿no? Y eso puede, sí, pues puede generar esa sensación de otros no somos beneficiados, pero también es no solamente otros no somos beneficiados, sino todo esto es a costa de un bien común que se pierde, que es la macroeconomía, o sea, que todos estamos pagando los platos rotos, o sea, estamos en una situación de crisis económica bien grande, ¿no? Que hay inflación constante, devaluación constante, entonces es como difícil en ese caso defender, ¿no? El producto de la política también de los últimos años, ¿no? O sea, es como malas acusaciones de corrupción, que no se investiga, o sea, una serie de cosas que generan pues una oposición que puede llegar a evaluar una opción muy radical que puede que tampoco se vaya a sostener en otro sentido político, ¿no? O que es muy riesgosa, ¿no? También, sí, pero sí, de acuerdo, ¿no? Sí, hay nos tiene ya una pregunta a través de Facebook, Luis Buleje Aguirre. Nos dice, ¿podría atribuirse el clientelismo de campaña hacia la elección del fujimorismo bajo el historial que tiene, generador de inestabilidad, obteniendo mayoría parlamentaria ya en dos periodos, en la elección del 2016 y la del 2021? De todos los partidos en general, o sea, un poco la parte del tema es que creo que acá no se trata de, o sea, cuando yo estoy haciendo el análisis no estoy tratando de adjudicar culpas o decir que sea solamente un partido u otro, ¿no? O sea, en general lo que uno ve es una estrategia que utilizan muchos, ¿no? O sea, muchos partidos, muchos movimientos regionales a la hora de hacer campaña, ¿no? Es la forma de hacer política que se ha establecido sin partidos organizados, ¿no? Entonces, no creo que sea algo que sea exclusivo del fujimorismo, por ejemplo, ¿no? O sea, no creo que quiera decir que es como algo, porque además sí mencioné el gobierno Fujimori, pero el clientelismo como relación política también precede a la existencia misma del fujimorismo en América Latina y en Perú. Entonces también como que hay que tener cuidado como decir que o sea, no estoy entrando a la discusión de política de asignar responsabilidades, estoy simplemente tratando de quedarme como en el nivel de análisis, ¿no? Y claro, bueno, ojo que es una teoría que yo no sé, yo no me atreví a decir que eso viajaba bien a nivel nacional, es una teoría más pensada y que se elabora pensando a nivel subnacional, o sea, regional y local. Claro, uno podría decir que puede tener más que ver para cómo se despliegan las campañas para congresistas, sobre todo con voto preferencial, pero de ahí a decir que eso es lo que define una elección o que presidencial puede haber una brecha en algo más grande, ¿no? O sea, porque ahí entran muchos otros factores, ¿no? Para empezar, tal vez que eso es lo más importante, es tienes otro tipo de información que no tienes en las elecciones locales y regionales, que son las encuestas de opinión, o sea, de intención de voto. O sea, parte de la información que nosotros tenemos para decidir campañas presidenciales son encuestas más o menos frecuentes de elección de intención de voto, que es de alguna manera lo que a nivel nacional suple el tener actividades, o sea, pero a nivel de... Y ahí es donde más o menos vamos viendo las encuestas, ¿no? Cómo van cambiando los candidatos y la gente tiene esa información y más o menos decide su voto en función de eso.
esa información de tipo encuestas no la tienes a nivel de las campañas municipales o regionales. Y si tienes alguna, en alguna región alguna vez, tienes una hacia el final. No tienes como esa medición más constante que tenemos justamente en las elecciones presidenciales. Entonces, como sobre todo por esa razón, creo que es algo que no se puede como generalizar también necesariamente hacia las elecciones nacionales, ¿no? Porque son otro tipo de elección, ¿no? Entonces también como que ahí juegan otro tipo también de criterios y otras cosas que no son solamente estas, ¿no? Entonces, sí, o sea, en realidad por ahí me iría, ¿no? O sea, que no es que yo digo argumento que esto valga para todo o algo, ¿no? O sea, la pregunta es más válida para nivel regional y local. Y sí sería interesante ver cómo ha cambiado, ¿no? En qué medida como TikTok, o eso, está dialogando o no. Ahora, también vimos en las elecciones congresales, antes que hubo, ¿se acuerdan las legislativas? Que hubo mucha importancia de la elección o sea, de las campañas cara a cara, ¿no? Que han tenido como un impacto importante en la definición del voto en muchos sectores, ¿no? Entonces, como que son cosas que yo creo que habría que ver y estudiar, ¿no? Bueno, ya no haber ninguna pregunta. No sé si desea dar unas palabras finales antes de culminar la sesión. No sé, no, gracias, pero gracias, no sé, qué pena que no tengan más como preguntas o algo, no sé, pero qué bien, gracias por la invitación, espero que les haya servido, ¿no? Que sea útil, y tal vez dejarles con esa idea, ¿no? Que acá lo que estoy tratando de hacer es un ejercicio de mostrarles cómo partir de una pregunta de investigación, ¿no? O discutiendo unas teorías, tratando de ir como paso a paso con diferentes métodos para tratar de generar una teoría y después volver a evaluar si tenía sentido o no en una muestra más grande, que era a nivel nacional, ¿no? Y un poco la idea de esta teoría no es como tiene consecuencias normativas, sí, porque sí hay cosas que son, como ustedes decían, preocupantes para la democracia, para la calidad de la democracia, el tipo de política local, regional que construimos, pero no está pensado en ese nivel de generar este tipo de cosas que creo que no nos ayudan académicamente en la discusión en Perú, no ayudan como a encontrar culpables o estigmatizar a uno u otro, un partido u otro como clientelistas y otro que no, o sea, no es una, no nos ayuda mucho a avanzar, creo que es más útil, justamente esa es parte de lo que he intentado hacer, es como es más útil tratar de ver y pensar bien los conceptos, ¿no? Por ejemplo, distinguir esto de clientelismo, de obrismo o de corrupción, nos puede servir para ver que no todo lo malo es igual, ¿no? Llamar las cosas por su propio nombre puede ser útil para ver analizar mejor lo que tenemos y distinguirnos de otros casos, mejor, entre casos dentro de Perú, pero también con otros casos, porque era Alejandro, creo que era, o también tú lo del patrimonialismo, ¿no? Creo que fuiste tú, ¿no? No, mira, ya no me acuerdo de quién fue, pero es como podemos tener diferentes tipos de estados patrimoniales, diferentes prácticas, o sea, unas más intensivas en clientelismo, más estable, más de largo plazo, otras más solo de corrupción o obrismo, o sea, esas combinaciones son útiles porque nos ayudan a entender cómo los casos, compartiendo cosas comunes, son diferentes, ¿no? Y por algo tienen también procesos políticos diferentes, ¿no? Actores políticos diferentes y todo. Entonces, un poco por ahí va el objetivo de esta presentación, ¿no? Es útil, ¿no? Tratar de analíticamente distinguir, ¿no? Y ver cómo esas cosas que todo se ve malo, se pueden distinguir y pensar y tratar de estudiar de forma más minuciosa, puede ser útil, ¿no? Bueno, doctora, agradecemos la presencia de la doctora Muñoz. La sesión ha sido bastante valiosa. Nos ha permitido entender más sobre las relaciones en el clientelismo en campañas. De la misma manera, agradecemos a todos los compañeros que nos han acompañado en esta segunda sesión y también los invitamos a la tercera sesión del día jueves 18 a las 11 de la mañana a cargo del doctor Francisco Rebele. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras plataformas Facebook, Instagram, LinkedIn, y ahí podrán encontrar más información sobre los eventos que realiza el taller de reforma política. Gracias por su acompañamiento y nos vemos pronto.